Pasamos ahora a hablar de los diccionarios de aprendizaje o didácticos. Aquí hay que hacer una pequeña distinción. Los diccionarios de lengua, de aprendizaje o didácticos se dividen como en dos grupos. Un grupo de diccionarios destinados a españoles, a hispanohablantes que tienen que perfeccionar su conocimiento del español, y los diccionarios destinados a extranjeros que estudian español. Tienen que ser necesariamente un poco distintos porque un español ya sabe hablar, ya tiene suficiente competencia para hablar. En cambio, un estudiante extranjero no es español y no tiene la competencia lingüística que tiene un español. Pero hay que decir que, igual que los diccionarios learners, que se llaman en inglés, están destinados generalmente a gente que ya tiene un cierto nivel, me imagino que a partir de A2, es decir, A2, B1, un diccionario español de aprendizaje para extranjeros también es aconsejable cuando ya tiene una suficiente base, una suficiente competencia lingüística para poder entender los contenidos de ese diccionario. Bien, entonces, aquí voy a hablar principalmente de uno, pero voy a introducir solamente dos más antes, que son el diccionario para la enseñanza de la lengua española de la editorial Vox, que veis, editorial Vox. Esta es una editorial especializada en diccionarios muy conocida en España. Y este es uno de los primeros diccionarios para enseñanza de español como lengua extranjera, ahí lo pone, español para extranjeros. El segundo va a ser el diccionario Salamanca, que yo todavía no he tenido en mis manos, pero durante un tiempo fue accesible por internet. Y lo comentaré un poco, hablaré un poco de ese porque es incluso mejor que este. Este ya lo analizamos algún artículo, luego lo veremos, luego analizaremos otro artículo. Y el tercero es el diccionario del estudiante, el diccionario que está en mi tablet y que vosotros habéis manejado y que creo que algunos de vosotros ya habéis adquirido por un precio bastante pequeño. Es un diccionario para estudiantes de español hispanohablantes, pero yo personalmente pienso que puede ser útil para estudiantes de español que ya tienen una cierta competencia, como vosotros, que ya tenéis un nivel, digamos, B1 claramente. Bien, luego hablaré de que también, como todos los diccionarios, tiene también ciertos defectos y tiene carencias que son propias de este tipo de publicación, es decir, que es un diccionario dirigido a españoles, no a extranjeros, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero a pesar de eso, pienso que es un diccionario muy útil. Empezamos entonces hablando del diccionario para la enseñanza de la lengua española. El diccionario para la enseñanza de la lengua española para extranjeros está dirigido por una de las mayores autoridades en España sobre diccionarios, que es Manuel Albar Ezquerra, hijo de otro Manuel Albar, un filólogo muy famoso español. Bueno, pues este es su hijo, que está especializado en diccionarios. Ha editado también diccionarios de palabras de neologismos, y este es un diccionario hecho por la Universidad de Alcalá, que es uno de los centros donde también se enseña muy bien español dentro de España, y es uno de los primeros, no podría decir si es exactamente el primero, pero es de los primeros y más importantes diccionarios dirigidos a extranjeros. Si recordáis las novedades de este diccionario, porque lo habéis manejado en clase, hemos hecho algún comentario de una entrada. Recordáis que tiene división, el lema tiene división silábica, tiene pronunciación y por supuesto cada acepción tiene sus ejemplos. Lo que pasa es que bueno, una información más que tiene interesante es que en los verbos
entre corchetes, introduce la información sintáctica de el complemento directo, o de cosa, o de persona. Pero cuando tiene que introducir el régimen preposicional, lo introduce en el ejemplo, solo que no lo destaca explícitamente. Es decir, que si pone un ejemplo y dice comparar una cosa con otra, yo comparo mi ciudad con la tuya, ¿no? Ese sería el ejemplo. No especifica que la palabra comparar exige la preposición con, sino que sencillamente lo pone en el ejemplo, y así como en otros diccionarios se destaca esa preposición, en este diccionario no se destaca. Bien, vamos a ver ahora un fragmento, una entrada que ya hemos analizado en clase. Creo que recordáis este artículo, ¿verdad? Bien, liberar. Veis cómo el lema está dividido por sílabas, liberar, lo que vosotros habéis hecho en vuestro ejercicio. Pronunciación liberar entre barras. Y primera acepción, y recordáis que pone TR transitivo y PRNL, es decir, pronominal. Y a continuación, entre corchetes, esos son corchetes, algo a alguien. Significa que puedes liberar algo o puedes liberar a alguien. Ahí viene después la definición. Salvar o evitar un problema o una situación desagradable. Y ejemplo, se liberó de sus obligaciones. Y a continuación, una remisión al verbo librar, que es un sinónimo. Segunda acepción, liberar a alguien, poner en libertad. Los atracadores han liberado al rehén esta mañana. La ley obligaba a liberar a todos los esclavos. Bien. Y sinónimo o remisión, libertar, y antónimo, esclavizar, etcétera, etcétera. Y como veis, en el número 5 presenta liberarse, pronominal, superar un obstáculo moral o social. No conseguía liberarse de la sensación de culpabilidad. Aquí es interesante porque el verbo liberarse rige la preposición de, y está sencillamente en el ejemplo no destacada tipográficamente. No conseguía liberarse de la sensación. Y en el siguiente ejemplo, el enfermo se curó al liberarse de sus taras familiares. ¿Ves? Ahí está otra vez la preposición regida por el verbo liberarse. Como dato histórico, solamente voy a decir que este diccionario se publicó en 1995. Bien, pasamos al siguiente diccionario, al diccionario Salamanca. Es un diccionario que intenta mejorar todavía más la información específica para estudiantes de español. Este diccionario durante un tiempo estuvo en internet, pero desapareció. Y repito que yo nunca lo he tenido en mis manos, lo he buscado cuando he estado en España, pero no lo he encontrado, por lo menos en las bibliotecas. Bien, entonces, aquí aporto un artículo que saqué de internet. Este es el artículo o entrada de constar. Y aquí solamente hay dos acepciones. Verbo intransitivo, y entonces aquí dice estar una persona o una cosa, entre paréntesis triangulares, registrada en un lugar y un lugar entre corchetes. Entonces, esa primera información entre paréntesis triangulares, ese es el sujeto de constar. Y registrada en un lugar es otro complemento del verbo. Por ejemplo, su teléfono no consta en la ficha. Es decir, que aquí indica también el complemento circunstancial, no solamente el sujeto y el objeto directo, sino también el circunstancial. Otro ejemplo, estar una cosa formada por otras cosas. Y ejemplo, el curso consta de 2 cuatrimestres. Y aquí veis que el constar rige la preposición de. Y esa información de que constar rige la preposición de está dentro del ejemplo.
en negrita. ¿Veis? Bien, pues esto es un ejemplo, pienso que por lo menos uno, de cómo es el diccionario Salamanca, que se preocupa mucho de mostrar el régimen de las palabras sujeto, una persona o una cosa, en la segunda acepción, en la tercera acepción una cosa, y también introduce los complementos circunstanciales. Y el régimen preposicional está incluido en el ejemplo, pero destacado tipográficamente. Este diccionario, el Diccionario Salamanca, fue publicado en 1999, por lo menos la primera edición, porque me imagino que se ha seguido publicando. Bien, este Diccionario Salamanca es, yo pienso que el mejor de los que se han publicado, es el mejor para extranjeros. Y entonces, vamos a hablar ahora del Diccionario del Estudiante, publicado por primera vez en el año 2005, pero ha habido una siguiente edición en 2011 y otra más adelante, creo que en 2016. Es decir, que es un libro que se está reeditando, lo que significa que es bastante bueno, tiene bastante demanda. Bien, entonces, este diccionario no está dirigido a extranjeros, está dirigido a estudiantes de español hispanohablantes, y especialmente para que lo utilicen en el colegio. Muy importante, está realizado por la Real Academia y es un diccionario de nueva planta. ¿Qué significa de nueva planta? Significa que no está basado en el diccionario académico, sino que está hecho de nuevas. Es decir, que no es como han hecho muchos diccionarios, que es tomar el diccionario académico y quitar palabras, quitar acepciones, añadir alguna, pero basarse en él, sino que este está hecho de nuevas totalmente, lo cual es un dato muy importante. Muy importante. Y otro dato súper importante es que reintroduce el ejemplo que, si recordáis, había eliminado en 1780. Hacía muchísimos años, incluso varios siglos. Bien, entonces, es muy interesante cómo se presenta aquí la información sintáctica. Por supuesto, hay también información morfológica. Los diccionarios que hemos dicho antes, el de Vox y el de Salamanca, hay información específica de morfología, es decir, te indica, no lo hemos visto en estas voces que hemos visto como ejemplo, pero indica cuando el diccionario es irregular y remite a los cuadros que tiene el propio diccionario con las formas, con la conjugación de los verbos. Este diccionario también tiene esta información, también lo tiene, lo informa de otra manera, tiene también sus cuadros, y realmente es una información válida también, por supuesto, muy útil para un estudiante extranjero. Pero la información sintáctica se introduce, como ya habéis visto, y vamos a ver ahora, también de una manera tipográficamente marcada. Lo mejor es que ahora veamos un ejemplo, el ejemplo del verbo despegar. Es un verbo interesante porque es tanto transitivo como intransitivo. Entonces, os presento aquí el artículo de la edición impresa y luego vamos a ver el mismo artículo, la misma entrada de la edición electrónica. ¿Veis aquí? Despegar, transitivo, ter 1. Separar dos cosas que estaban pegadas o unidas. Esto está entre paréntesis. ¿Qué significa? Que este es el objeto directo del verbo despegar. Ejemplo, los granos de arroz se habían pegado y era difícil despegarlos. Y también para despegar el papel de la pared conviene mojarlo. Y ese de está en versalitas, en mayúscula, lo que significa que el verbo despegar rige la preposición de. Y luego dice, también en construcción pronominal media. Media es como decir intransitivo, no lo voy a explicar ahora porque es complicado. Espero que no vuelvan a despegarse las piezas, es decir, aparece la forma reflexiva, despegarse las piezas, dentro de la acepción de separar, es decir, separar, separarse. 2.
Antes de 2, señal un circulito que lo que indica es que un cambio de transitivo a otra cosa. Aquí dice intransitivo. Separarse, ahora entre paréntesis. No, perdón, no entre paréntesis. Ahora con letra más pequeña. Un vehículo aéreo. ¿Esto qué indica? Esto indica el sujeto del verbo intransitivo despegar. Separarse de la superficie en que se encuentra al comenzar el vuelo. Ejemplo, el avión despegó sin problemas. Del portaaviones despegaron varios cazas, ¿no? Caza es, no hay quintubas. Es decir, que en la primera acepción el complemento directo aparece entre paréntesis. En la segunda acepción, que es intransitivo, el sujeto aparece con una letra más pequeña. Tercero, esto también se supone que es intransitivo porque viene después de la señal de intransitivo. Comenzar a desarrollarse o a progresar, y ahora más pequeñito, una actividad o una persona en una actividad. El negocio no acaba de despegar. ¿Ves? Este es el sujeto del verbo despegar como intransitivo. Y ahora añade otra más. Intransitivo pronominal. 4. Apartarse afectivamente de alguien o algo. Aunque apenas los vea, nunca se ha despegado de sus compañeros de la universidad. Otra vez indica ese de, indica el complemento. El régimen preposicional. Y a continuación, una remisión a el sinónimo desapegarse. Pone 4, que significa que este sinónimo desapegarse se refiere a la acepción 4, es decir, apartarse afectivamente de alguien. Es un sinónimo de despegar en ese sentido. Y ahora lo mismo, pero en la versión electrónica. ¿Veis? Despegar exactamente igual, pero en vertical. Eso sí, fijaos, separar dos cosas que estaban pegadas o unidas. Eso también marca el complemento directo del verbo transitivo, lo marca entre paréntesis. Pero si fijaos en la acepción 2, que es intransitiva, dice separarse un vehículo aéreo. Está subrayado. Es con un color un poco distinto. Esto no se ve porque está en blanco y negro, pero en el original es un color un poquitín distinto y subrayado. En este caso indica que es el sujeto del verbo intransitivo separarse. Y también, si veis al final, en la 4, otra vez dice intransitivo pronominal y igual que en la edición impresa, el régimen preposicional está marcado en mayúsculas. ¿Veis? La misma información, pero en vertical, de un modo visualmente más claro y mucho más funcional. Tengo que decir que como conocedor de los diccionarios españoles, este tipo de diccionarios realmente es un diccionario bastante bueno, es decir, que ha cambiado bastante la concepción del diccionario de cuando yo, por ejemplo, era estudiante a cómo son ahora. Son muchísimo mejores, han ganado en calidad bastante. Pero si los comparamos con los diccionarios Learners, los diccionarios de aprendizaje del inglés, veremos que todavía queda mucho camino por ponerse a su altura. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa que a mí me gusta mucho porque creo que es interesante precisamente para descubrir lo que falta y lo que se puede mejorar en los diccionarios, en este caso españoles. Vamos a ver ahora un artículo y solamente una acepción de diccionario, el diccionario Oxford, el Oxford Advanced Learners Dictionary. Vamos a ver la palabra spend, que corresponde al español gastar, y vamos a ver concretamente en una acepción, la acepción por ejemplo de gastar dinero. Vamos a ver cómo presenta la información sintáctica el diccionario inglés, el diccionario Oxford y el diccionario español, el estudiante mismo.
Vamos a verlo. Bien, esta es la versión electrónica. Entonces, podéis ver que aparte del lema, de la pronunciación, lo normal, pronunciación inglesa, pronunciación americana, primera acepción, y dice, lógicamente, verbo transitivo, incluso intransitivo, definición. Y entonces, primero, spend something, primera construcción, I've spent all my money already. Perdón por mi malísima pronunciación. Pero veis que ejemplo de gastar algo. Y luego dice spend something on something o on doing something. Es decir, que aporta otra construcción. La construcción de, en español sería gastar algo en algo o gastar algo haciendo algo, ¿no? Lo traduzco al español porque es bastante paralelo. Incluso una tercera construcción. Spend something doing something. The company has spent thousands of pounds updating their computer systems. Es decir, que aporta tres construcciones para solamente una acepción. Y por supuesto, cada construcción ilustrada con su ejemplo. Comparamos ahora con el diccionario estudiante. En la misma acepción, la primera acepción, gastar, emplear, entre paréntesis, dinero. Gasta mucho dinero en ropa. Y también usado en construcción intransitiva. Le encanta gastar. En eso coincide un poquitín con el diccionario inglés, pero el diccionario inglés informa de mucho más. Y además lo informa de un modo explícito. Aquí en español lo informa con ese dinero, eso que se llama contorno de la definición, que incluye el objeto normal del verbo transitivo y en el ejemplo la indicación de la preposición, pero en el ejemplo no de un modo explícito. Es decir, que el diccionario inglés lo informa de un modo explícito. No solamente explícito, sino que además aporta una información mucho más exhaustiva. No solamente una construcción o dos, gastar algo en algo, sino gastar algo haciendo algo, gastar algo en algo. Es decir, que en inglés es una información más explícita y más exhaustiva. ¿Está claro? Yo soy español, amo mi patria, amo mi país, defiendo lo bueno que tiene, pero hay que reconocer que en lo que se refiere a enseñanza de lenguas, el inglés, como es lógico, está mucho más avanzado, porque tiene muchísima más experiencia, es una lengua más hablada y más estudiada fuera de los países de habla inglesa, que el español es una de las lenguas más importantes, de las primeras lenguas del mundo, pero no está tan desarrollada la enseñanza del español, ni está tan desarrollada la lexicografía del español dirigida a extranjeros. Bien, pues espero que este vídeo os haya interesado, porque, repito, de todo esto puede haber preguntas en el examen.